Bienvenidos. Qué bueno que podamos estar aquí. Vamos a empezar con el estudio de las Sagradas Escrituras el día de hoy. Y quiero que por favor abras tu Biblia en Samuel, primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo número 9, es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Es un capítulo un poco extenso, son 27 versículos, y quiero leerlo primero, antes de empezar con una recapitulación de la semana pasada y centrarnos en el entorno donde se encuentra este texto, para después ir avanzando estudiando el texto. Yo creo que este texto es algo que ya han estudiado muchos de nosotros. De aquí en adelante empieza a tornarse la historia en el libro de Samuel y empieza a verse o a mostrarse con un personaje que es muy popular dentro del círculo cristiano, pero también en el círculo judío. ¿Cuál es? Saúl. Y de aquí en adelante empezamos a ver al rey Saúl. Se empieza a tornar, empieza a cambiar, dar esta pauta, este libro histórico narrativo, en donde se muestra cómo ya se empieza a ver el primer rey de la nación de Israel. En este caso ya vamos a empezar a ver situaciones con el rey Saúl, vamos a empezar a ver cuando él, por ejemplo, pues todo lo que los errores que él comete, etcétera, y las distorsiones que se van viendo a través del carácter de Saúl, ¿no? Pero también vamos a ver el personaje de Samuel, y también lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este tiempo, hasta el capítulo 15. Siempre se torna cuando ya aparezca David, ¿sí? David, y ya empieza a tornarse la transición enfocado en el personaje, yo creo que uno de los más populares después de Jesús, ¿no? Que es el rey David. Incluso aquí en México hasta se le dicen que estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿no? Pero vamos a ver hoy el inicio de esta historia con el rey Saúl y cómo Dios elige al rey Saúl. Quiero preguntar y empezar, antes de leer el texto, algo. Quiero preguntarte algo. ¿Tú has escuchado hablar de esta terminología que voy a utilizar ahorita? ¿Has escuchado hablar de los decretos de Dios? ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de la soberanía de Dios? ¿Has escuchado hablar de la providencia de Dios? Ya lo he explicado, no todo a profundidad, porque esto lo vemos en clase de teología, pero hoy vamos a ver estos temas, que es muy importante. ¿Por qué? Si bien la semana pasada vimos cómo el pueblo rechazó la autoridad o el reinado de Dios y quiso ser igual a las naciones vecinas, que tuvieran un rey físico, ¿no? Y desecharon la autoridad, el reinado de Dios. Y ahorita vamos a hablar de esto, pero quiero leer el texto, por favor, que vayamos al capítulo 9 del primer libro de Samuel, versículo número 1, y después regresamos estudiándolo, viendo el esquema de mi sermón, haciendo una recapitulación de la semana pasada. Dice en el versículo 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Fíjate las características de Saúl. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Verso 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Versículo 4. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Verso 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven y volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá
nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Dice más adelante: esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, esto es un paréntesis en la narrativa, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, pongamos atención en esta parte, porque esta es la centralidad de toda la narrativa. Dice, fíjate lo que dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y comerás hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Verso 25, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco, para que te declare la palabra de Dios. Este texto es muy interesante, es un puente, yo le llamo es un texto puente, yo así lo manejo, yo así lo denomino, aunque es un texto que conecta la narrativa. Aquí marca una transición en todo el texto del libro de Samuel. De aquí empieza a marcar una nueva era o una nueva etapa en el pueblo de Israel. ¿Cuál es esta etapa? La etapa de los reyes. De aquí marca, de aquí empieza. Desde este texto en adelante vamos a empezar a ver cómo se empiezan a mostrar reyes dentro del pueblo de Israel. Ahora bien,
Quiero mencionar y empezar con lo que ya te había comentado, lo que hicimos haciendo una recapitulación de la semana pasada. La semana pasada nosotros hablamos cómo el pueblo pide un rey. ¿Cuál es ese rey? Es un rey humano. Ese rey, ellos eran gobernados por Dios, pero ellos no desean ser gobernados por Dios. Ellos quieren parecerse a las naciones, a las otras naciones. Concluíamos la semana pasada con ¿qué? El pueblo de Israel desea un rey físico que le gobierne. Y veíamos cómo nosotros, en el contexto, en el entorno donde nosotros nos encontramos, que aunque somos cristianos en muchísimas ocasiones, estamos deseando las cosas de los inconversos. Es más, nosotros a veces nos aburrimos, y perdón la expresión, pero es una realidad. Hay muchas ocasiones en que nosotros nos sentimos como que desanimados o más bien desalentados, porque nuestra vida, mis hermanos, nos acostumbramos a vivir bajo algo que se denomina gracia, en donde Dios nos ha estado protegiendo de cosas que ni siquiera nosotros sabemos de qué nos ha protegido. Y empezamos ¿a qué? A desear cosas de los inconversos, mis hermanos. ¿Qué puedo desear de un inconverso? ¿Qué puedo desear de una persona no creyente? ¿Qué puedo desear? Dímelo. Nada. Nosotros tenemos algo mayor. Pero esto se repite en la historia de Israel. Y eso veíamos la semana pasada. Ahora bien, quiero mencionar lo siguiente. En este contexto, vamos a estar analizando 2 puntos que así desarrollo mi sermón. Lo voy a explicar. Como es mucho texto, me voy a centrar en el mensaje que Dios está mostrando aquí. Y es muy interesante. ¿Qué podemos leer aquí? Pues que se elige al primer rey de Israel, llamado ¿cómo? Saúl. Saúl, él es escogido ¿por quién? Por Dios. Es por Dios. Pero a ver, quiero preguntarte algo. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios deseó que se levantara rey en Israel. ¿Quién fue los que pidieron rey? El pueblo. Pero Dios lo escogió. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo puedo yo ver esto a la luz de las Escrituras? ¿Qué está sucediendo? Bueno, hoy vamos a ver lo que está pasando en esta circunstancia. ¿Por qué, mis hermanos? El esquema de mi sermón es el siguiente. El primer punto, explicación de algunos conceptos que creo que son muy necesarios para que nosotros podamos comprender cómo Dios opera en nuestra historia. ¿Tú sabes que Dios mueve toda la historia del mundo? Toda. A Dios no se le escapa absolutamente nada de las manos, ninguna guerra, ningún tiempo pacífico, no, nada, mis hermanos, nada. Dios todo lo tiene previsto y predicho. Esto se le denomina decreto de Dios. Hoy vamos a ver algunos conceptos como lo que es la soberanía de Dios, vamos a ver el concepto de lo que es decreto divino y vamos a ver el concepto de la providencia de Dios. Esto es muy importante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? A veces nosotros nos sentimos muy frustrados por las cosas que vivimos. ¿Y sabes qué sucede? Lo que pasa con nuestro corazón es que no hemos comprendido los decretos de Dios. Dios tiene decretos. Dios ha estipulado absolutamente todo, incluso lo que tú estás viviendo ahorita. ¿Tú sabes que lo que tú estás viviendo ahorita Dios no se le escapó de las manos? Tú sabes que lo que estás viviendo ahorita, Dios lo ha movido desde antes de la fundación del mundo para que así sea. Es más, Él lo ha decretado. Esto es muy importante para nosotros. Si nosotros decimos que Dios no ha decretado esto que estás viviendo ahorita, el tiempo en el que estás viviendo, las aflicciones o incluso las satisfacciones que tú estás viviendo ahorita, ¿sabes qué estás diciendo? Que Dios no es Dios. Y que Dios es un Dios creado. Y mi Dios no es un ser creado, sino que Dios es el soberano del universo. Vamos a ver este punto y vamos a desarrollar estos conceptos para después profundizar en el texto y analizar el mensaje que Dios nos está mostrando. Dios permitió que Saúl fuera el primer rey de Israel. Por supuesto que Dios lo permitió, pero Dios no deseaba que fuera así. Entonces, ¿Dios se le escapó de las manos? No. Lo que pasa es que Dios había decretado que Saúl iba a ser el primer rey de Israel, pero
no bajo la voluntad de Dios, aunque Dios sí permitió que fuera rey. Y ahorita vamos a ver este punto, porque es muy importante. Dios no es un Dios que se equivoca, para nada. Tampoco es un Dios que voy a utilizar este término, que se echa para atrás cuando Él toma una decisión, para nada. Él no se arrepiente. Pero es que la Biblia dice, no sé si tú has leído el libro de Génesis capítulo 6 dice que Dios se arrepintió y le dolió haber creado a la raza humana, y no sé si has leído esa parte, pero ¿a qué se refiere? Cuando muestra ese tipo de textos o ese tipo de terminología, está hablando de algo que se llama antropomorfismo. Esto significa lo siguiente, mis hermanos, que el escritor de los libros pone un término humano para que nosotros podamos comprender un poquito cómo es la mente de Dios. No sé, para poder comprender un poquito de cómo es Dios. Por ejemplo, voy a poner este antropomorfismo que nosotros utilizamos muchos antropomorfismos. Si decimos nosotros de una mascota y tiene un perrito y tiene las orejas agachadas, para poner el ejemplo de un antropomorfismo, ¿qué decimos? Y la colita agachada, decimos que él está triste. ¿A poco no? Porque, ¿cómo tú puedes saber que está triste? Pues porque agacha sus orejitas, ¿verdad? Y su colita. Bueno, eso es un antropomorfismo. Yo nunca he sido un perrito, yo Alejandro nunca he sido para decir, mira, está triste, ¿no? Cuando agacha sus orejitas, ¿no? No lo sé, me explico, en realidad no lo sé. No sé qué esté sintiendo el animalito, tal vez está enfermo, tal vez, no lo sé, pero utilizamos en nuestro lenguaje un antropomorfismo para poder comprender lo que está sucediendo. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con los antropomorfismos en las Escrituras. Ahora, vamos a ver después la narrativa de Saúl y de Samuel, porque esto es muy interesante, familia. Para empezar, me voy con el primer punto de explicando estos conceptos, lo que es decreto divino. El decreto divino es lo siguiente, familia, y esto es muy importante que lo comprendamos. Miren, voy a empezar con esta ilustración. Dios sabe cómo se va a acabar la historia en la que vivimos, sí o no. ¿Verdad que Él ya la escribió toda? ¿De principio hasta dónde? Hasta el fin. A ver, pregunta. ¿Se podrán mover los planes de Dios que Él ya ha decretado? ¿Verdad que no? Si Él dijo que en el 2025 a las 8:15 de la noche, el 20 de agosto, íbamos a estar aquí estamos. ¿Sí o no? No hay quien se oponga ante su voluntad, pero dices tú, a ver, eso es el decreto divino. Son tres conceptos. El primero es decreto divino. ¿Qué significa esto? Que Dios ha armado, voy a utilizar este lenguaje de manera más sencillo para que podamos comprenderlo todos los que estamos aquí. Dios ha orquestado, Él ya ha hablado desde antes de fundar todo el universo, el principio y el final. Él ya ha puesto absolutamente todo el plan completo, con todos sus detalles de toda la historia en todo el universo y no solamente del mundo. ¿Sí queda claro esto? Eso se le llama decreto. Él ya habló y no hay quien se oponga ante su voluntad. Ni aunque tú ores, ¿tú crees que si oras puedes cambiar el decreto de Dios? No. Y esto es muy interesante, pero Alejandro, entonces, ¿cómo opera la oración? Quiero mencionar algo de la oración. ¿Para quién es la oración? ¿Para Dios o para ti? Es para nosotros. Te voy a decir por qué. Mira, cuando Jesús dice, sus discípulos le dicen, enséñanos a orar en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, los discípulos, Jesús les enseña a orar. ¿Qué les dice? Ustedes van a orar así. ¿Cómo empieza? Padre nuestro. Y de ahí empezamos. Ellos empiezan con esta terminología, Jesús empieza con este término de Padre, mostrando una comunión tan íntima con el Padre, que está hablando de que la oración es para nosotros. La oración, ¿qué es, mis hermanos? Es hablar, es un diálogo.
no es algo repetitivo, sino que es un diálogo. Orar proviene del término hablar, dialogar, como nosotros conversamos. Cuando tú platicas con alguien, yo hablo y ¿qué esperas? Que te respondan. ¿A poco no? Eso es orar. Estamos haciendo una oración los unos por el uno con el otro. Cuando yo oro a Dios, se trata de hacer un diálogo con Él. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, no se afanen por el día de mañana, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tienen qué? Necesidad. Y eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 6. Tú sabes que el corazón del cristiano, aunque calle, habla delante de Dios constantemente. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que tu corazón, tu interior, está hablando constantemente con Dios y a veces tú ni siquiera te das cuenta? ¿Cuántas mortificaciones? Mira, te voy a poner un ejemplo. Estoy hablando de los hijos de Dios. ¿Cuántas mortificaciones tuviste hoy en el día? Yo puedo decir, bastantes. ¿A poco no? Peleas, discusiones, te enojaste, no explotaste, pero también tuviste alegrías. En todo el día tuvimos un sub y baja de emociones, ¿sí o no? Tu corazón ahí está hablando delante de Dios. Eso significa que Él sabe de qué tienes necesidad. Y Él va moviendo todo eso y lo va poniendo y tú estás conversando con Él y Él te va respondiendo diariamente, mostrándote su gracia de una manera extraordinaria. Cuando dices, pasa esto y viene un sub y baja y luego sucede esto y te sientes mortificado y sientes lo otro y tu corazón está expresando constantemente al Señor oraciones que tú ni siquiera estás hablando. No sé si me explico. ¿No te ha pasado eso? Ay, Señor, fíjate esto y tengo necesidad de lo otro y a veces ni siquiera lo hablas y de repente viene la resolución favorable a ti. Y ni siquiera lo hablaste, porque Dios sabe de qué tienes necesidad. No estoy diciendo que no es válido dedicar un tiempo a la oración, no, y a dialogar con Él. Estoy diciendo que hay muchas oraciones que ni siquiera expresamos nosotros y que Dios ya las escucha porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. ¿Cómo opera la oración en los decretos? De esta manera. Dios pone en tu corazón qué es lo que tú tienes que orar para que en la historia de tu vida, Dios se va a manifestar con eso que ya decretó. No sé si me explico. Por ejemplo, Dios decretó que yo sanara de una enfermedad que tenga, ¿sí? El Espíritu Santo en muchas ocasiones, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pone en nuestro corazón que estemos orando por esa sanidad. ¿Me explico? Y de repente, ¿por qué? ¿Por qué lo pone el Espíritu Santo? Porque en los decretos de Dios está que Él va a sanar, ¿sí? Y a veces no lo pone el Espíritu Santo, sino es nuestro deseo, de que sane esa persona. ¿Has orado por personas y que ese es tu deseo, que sanen y no sanan? Porque no están en los decretos de Dios. ¿Sí? Su sanidad no está en el decreto de Dios, o tal vez sí, pero más adelante y no en tu tiempo. ¿Has escuchado hablar que los tiempos de Dios son perfectos? ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo del decreto de Dios, Él tiene un tiempo diferente al tuyo y diferente al mío. Y sus tiempos son mejores que los nuestros. ¿A ti no te ha pasado que dices, ¿por qué, Dios, me llamaste en este tiempo? Me hubieras llamado más joven, hubiera evitado muchos problemas y muchas complicaciones. ¿Te ha pasado eso a veces? A mí también. Y yo me acuerdo que el Señor me habló en las Escrituras diciendo, oye, mis tiempos son mejores que los tuyos. Mis tiempos son perfectos, los tuyos no son perfectos. Tú eres imperfecto, yo soy el perfecto y yo deseé llamarte en este tiempo. Así es que guarda silencio, que yo soy el Rey. ¿Sí me explico? Porque Dios es mejor que nosotros. Si a Él le ha placido llamarnos en este tiempo es porque Él así lo tenía decretado. Así funciona la oración, mis hermanos. ¿Hay que seguir orando? Claro que sí. Porque la voluntad decretiva de Dios no la conozco al 100%, solamente Él. Y eso tiene que traer descanso a mi alma como cristiano. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que traer descanso a mi alma? ¿Te acuerdas de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando en el monte
del Getsemaní, el monte de los olivos, antes de ser entregados, ¿sí te acuerdas? Y que dice, Señor, que se haga, y que él oraba y lloraba y su sudor era como grandes gotas de sangre y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te acuerdas de ello? Eso se le llama descansar en los decretos divinos, teológicamente hablando. Por eso cuando nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque yo descanso y sé que su voluntad es mejor que la mía. ¿A poco no? Por supuesto que sí. Eso es el decreto de Dios, en pocas palabras. Hay mucho más que profundizar en esto, porque está el decreto de Dios en la elección, el decreto de Dios en la historia, el decreto de Dios en el llamado particular, en el llamamiento. Está el decreto de Dios en muchas áreas de nuestras vidas, pero yo lo estoy generalizando, para que podamos comprender esto en este estudio. ¿Sí queda claro esto, familia? El decreto de Dios. Otro término es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es fascinante. ¿Qué significa? Que Dios gobierna todas las cosas. Esas cosas que Él decretó en la historia, ¿sabes quién las gobierna? Dios. El que Él las gobierne se le llama soberanía. ¿Sí me explico? Él gobierna lo que Él ya decretó. No es que Dios haya decretado y se haya ido lejos y que haya dejado que el mundo gire, deja que el mundo gire, al cabo yo ya le di cuerda como si fuera un relojero y ya dejó ahí. No, sino que Dios también gobierna esos decretos que Él ya decretó desde antes de la fundación del universo. Eso se le llama soberanía, mis hermanos. Hoy ponía y compartía una imagen, un texto de A.W. Pink que me gustó muchísimo y lo quiero compartir. La soberanía divina significa que Dios es Dios. Wow, eso es muy profundo. Dices, bueno, Dios es Dios. Espera, Él está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, absolutamente todo, y nada se le escapa de las manos, porque Él gobierna y Él dice, y se acabó. Así el diablo se revuelque, así al diablo no le guste, así el diablo... Si Dios dice, ¿sabes qué? Se hace. Y tan tan. No hay quien se oponga ante su voluntad, no hay quien se oponga ante sus decretos, no hay quien se oponga ante su gobierno, mis hermanos, nadie. Ni siquiera nosotros. ¿Y qué hay de nuestra voluntad? Me gustaba algo que leía también. Nuestra voluntad, nuestra forma de pensar inicia cuando Dios lo decretó. O sea, tú sabes que lo que tú piensas ahorita y lo que estás pensando ahorita, Dios ya lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Ahí inicia tu voluntad, en los decretos de Dios. Y en esos mismos pensamientos que tú y yo estamos teniendo ahorita, Él está gobernando para que se lleven a cabo y sean ejecutados de acuerdo a lo que Él quiere que tú pienses y razones. Y eso es a nivel internacional, es más, en todo el universo así se mueve. Porque Él es el soberano y no hay nadie más grande que Él, porque Él es Dios. Eso es soberanía. ¿Sí queda claro esto? Otra cosa. La providencia de Dios. Ok, ya hablamos del decreto de Dios. El decreto de Dios es que Dios armó, voy a utilizar este término, todo el plan de todo el universo, desde antes de su creación. Y Él lo habló, y ya como Él lo habló, no hay quien se ponga en contra. Número uno. Número dos, la soberanía que es, que Él gobierna esos decretos. ¿Sí me explico? Él gobierna por sobre esos decretos. No hay quien se oponga, se van a llevar a cabo y Él los está gobernando. Número tres, la providencia es la ejecución de todos los decretos y cómo Él soberanamente los gobierna. ¿Sí? La ejecución, Él está detrás de toda la ejecución de esos decretos divinos, soberanamente hablando. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir, porque Él los gobierna y Él los mueve.
sin ser él culpable del pecado. Esto es muy interesante. Esa es la providencia divina. Miren, por ejemplo, la providencia, me gustaba este texto que leía y significa lo siguiente. La providencia de Dios es Dios ordenando todas las cosas que ocurren, pero sin ser responsable de ninguna manera por el pecado. Lo que Dios planeó en la eternidad, realmente lo lleva a cabo a su tiempo. Y vamos a hacerle preguntas al texto, y me voy con el relato que estamos teniendo. ¿Quién crees? Fíjate, ¿de quién era hijo Saúl? Era hijo de un hombre llamado Cis. Este hombre tenía asnas y se le perdieron. ¿Te acuerdas de ello? Se le perdieron las asnas. ¿Quién crees que provocó y que decretó y quien gobernó que se le perdieran las asnas a Cis? Dios. Qué casualidad que se le perdieron las asnas, ¿no? Y luego se le pierden las asnas y luego manda a Saúl con su criado, Cis. ¿Quién crees que decretó? ¿Quién gobernó? Y que providencialmente está armando todo, Dios. Y luego van y andan buscándolas por 3 días y no las encuentran. ¿Quién crees que orquestó que por 3 días no las encontraran para que llegaran hasta dónde? Hasta donde estaba Samuel. Dios orquestó todo. Mira, hermano, hermana, lo que tú estás viviendo ahorita, Dios lo ha orquestado todo desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo lo estemos viviendo ahorita. Ahorita. Hay un texto central aquí, y este es la narrativa. En la narrativa, el texto central es este. Quiero que vayamos a la Biblia y que veamos, y estoy en mi segundo punto del esquema, en el versículo 16 del capítulo 9. Perdón, verso 15 del capítulo 9. Y checa lo que menciona. Y esto es muy interesante. ¿Listos? Un día, antes que Saúl viniese, Jehová había, ¿qué dice? Revelado al oído de Samuel diciendo, fíjate lo que dice, verso 16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón. ¿Quién lo iba a enviar? ¿Te fijas? ¿Quién envió a Saúl? Dios envió a Saúl. No Saúl llegó con Samuel. ¿Quién envió a Saúl? Dios. ¿Te fijas cómo? A ver, espérame, pero te fijas en el texto cómo decía que se habían perdido las asnas, que él iba con su criado y que Dios puso. ¿Quién puso a las doncellas ahí para que le dijeran a Saúl dónde está? Dios. ¿Te acuerdas de esas mujeres que estaban ahí? Le dijeron, mira, y le dieron detalles en dónde se encontraba Samuel. Y luego llevaban un ciclo de plata nada más. Eso era poquito para entregarle. ¿Quién entregó eso? Dios puso todo. Hermanos, hermanas, esto es bien interesante. Dios permitió que Saúl se acercara con Samuel. No Saúl se acercó con Samuel, sino que Dios llevó a Saúl con Samuel. No es porque Saúl fuera valeroso. Podemos ver cómo Saúl, el carácter de Saúl y cómo él se menospreciaba a sí mismo en el versículo 21. Él se sentía menos que los demás. Aunque en el texto, en la narrativa del texto, hace mención que Saúl era más alto que todos y era hermoso, en apariencia hermoso. El texto en el hebreo, para decir hermoso, ¿sabes qué significa? Que cuando caminaba Saúl, fíjate esto, llamaba la atención y era porque era sumamente atractivo. Era muy alto y era muy atractivo. O sea, las mujeres volteaban y lo veían porque era muy atractivo y era el que dice la Biblia que era hermoso y era alto, que pasaba a los hombros, significa que era muy alto, pero al mismo tiempo era fornido. ¿Sí me explico? O sea, era un hombre diferente a todos los demás en el pueblo de Israel, de todas las tribus. Pero Dios no lo escogió por eso. Dios lo escogió porque el pueblo quería un rey. Y esto es bien interesante porque Dios escogió después a David, ¿sí te acuerdas? Pero Dios fue el que lo escogió directamente.
no el pueblo. Aquí Dios le está diciendo al pueblo, ustedes tendrán el rey que merecen. Me están despreciando a mí. Les voy a dar el rey que ustedes quieren. Este es el rey que ustedes quieren. En mis decretos, Saúl iba a ser el primer rey de Israel. En mis decretos ya estaba. Yo estaba gobernando absolutamente en todo para que esos decretos se llevaran a cabo. No estoy de acuerdo con lo que ustedes eligieron. Pero eso yo ya lo había pensado desde antes de la fundación de todo. Para que se cumpla, que ustedes se arrepientan y sientan lo que yo sentí, el desprecio, y que se cumpla mi palabra. No sé si me explico. Nadie va a violentar los decretos de Dios. Dios ya había pensado. Es más, Dios está usando el pecado del pueblo para que sus decretos se lleven a cabo en este tiempo. No sé si me explico. Y esto es muy interesante porque esto lo vemos también en la crucifixión, Hechos capítulo 2. En la crucifixión, mis hermanos, dice la Biblia que Dios utilizó la crucifixión, el pecado de asesinato, ¿para qué? Para que el Hijo fuera sacrificado para el Padre, para el sacrificio de expiación. Dios utiliza el pecado de los seres humanos para que sus propósitos se lleven a cabo, pero Él no es el causante del pecado. El que Él lo permita no significa que Él sea el causante del pecado. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque sus decretos se van a cumplir. Siempre, siempre. Porque Él ya lo había decretado así. Ahora, Saúl, me hacen siempre esta pregunta. Saúl era un hombre que creía en Dios. Más adelante vemos cómo él tenía temor de Dios. Y él de verdad tenía temor de Dios. Pero me llama algo la atención en el texto. Su padre, nunca lo educó en la religión del pueblo. Si se fijan, ellos no conocían que existía un vidente ahí donde se encontraban. Y eso es muy interesante porque si eran justos, esto se refiere, si eran creyentes, ellos conocían que ahí estaba Samuel y que podían ir con él, pero no lo conocían. Pero más adelante Saúl conoció quién era el grande Dios de Israel. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos dicen, es que Saúl no era creyente, Saúl no temía a Dios. Saúl sí temía a Dios. Sí, y lo dice más adelante y lo vamos a ver. Es más, Saúl tenía temor de Dios. Pero hay algo muy interesante aquí, lo que Saúl no tenía. Saúl estaba cumpliendo los decretos de Dios, mis hermanos, y se estaban cumpliendo. Lo vamos a ver más adelante. Esto es muy interesante y es muy importante. Checa lo que dice en el versículo 16. Dice, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano, ¿de qué? Y si lo hizo, Saúl lo hizo. Saúl lo hizo. Saúl era un guerrero tremendo, mis hermanos. Pero él se sentía menos que los demás. Menos que los demás. Hay algo muy interesante aquí. Dios escogió a Saúl, lo escogió el pueblo, pero Dios lo eligió, tomando en consideración esto. Y en el verso 21 dice, pero ¿qué palabras son estas, Samuel? ¿Por qué me lo dices a mí? Yo soy el menor, yo soy de la tribu que es de las más pequeñas, yo no tengo nada, o sea, ¿qué? ¿Por qué me estás diciendo? Y ahí vemos un personaje que se siente menos ante la sociedad, como Gedeón, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Gedeón que se sentía menos en la sociedad? Mis hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Dios es el que levanta reyes y quita reyes. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Eso lo dice también Daniel, ¿te acuerdas? Con Nabucodonosor, ¿te acuerdas lo que le sucede a Nabucodonosor? Dios quita a Nabucodonosor y pone a Nabucodonosor, ¿sí o no? Así es, en todo el mundo Dios brinda el gobierno que cada nación desea, porque Él cumple sus decretos divinos. Termino con esto, mis hermanos, y quiero ser yo sé que este tema es muy complejo. ¿Por qué? ¿Por qué es complejo? Porque decimos, Señor, pero si tú tienes ya todo planeado, entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo?
No, es que no se te exenta nada. No sé, ¿qué puedo hacer yo para cambiar tus planes? ¿Qué puedo hacer? Mira, te voy a decir, no podemos hacer nada para cambiar sus planes, pero lo que sí, la doctrina del decreto, de la soberanía y de la providencia, ¿sabes a los cristianos a qué nos ayuda? Muchísimo, a descansar en Él, a descansar en Él. Si Él dijo que somos salvos por gracia, ¿sabes qué? Yo soy salvo por gracia. Y como Él lo decretó desde antes de la fundación de todo el universo, y como Él gobierna, y como Él su providencia mueve todas las cosas, ¿sabes qué? Si yo soy salvo, yo soy salvo. Si Él prometió que me iba a preservar, Él me va a preservar. Es que me siento desanimado, es que no me siento con ganas, es que tengo muchos problemas, es que no es por tus obras, no es por tu ánimo. Tú no eres salvo porque tú te sientes animado para estar con Dios. No, no se trata de emociones, se trata de que Él ya dijo, Él ya decretó, Él ya lo ordenó. Y le guste a quien le guste, incluso a tu propia alma. No sé si me explico. Él nos va a preservar hasta el final, porque Él lo prometió. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? No teman, yo estaré con ustedes todos los días, en Mateo capítulo 28, hasta el fin del mundo. Eso es un decreto. Jesús está hablando y le está diciendo a sus discípulos algo que Él ya decretó desde antes de la fundación del universo, que Él iba a estar con Él todos los días, hasta el fin. ¿Tú crees que los discípulos dudaron de eso? Dijeron, va mi Señor, estás con nosotros. ¿Se la vieron difícil? Sí. Pablo tuvo miedo en muchas ocasiones y aunque Pablo no estuvo ahí cuando dijo eso, él sabía que el Señor estaba con él. Me llama la atención algo. ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo, ¿te acuerdas? Saulo. ¿Y cómo se llama? ¿Y de qué tribu era? De Benjamín. ¿Cómo se llama este rey? Saúl. Saulo. ¿Y de qué tribu es? De Benjamín, así como Pablo. Me llama mucho eso la atención, ¿no? Es algo ahí muy interesante. ¿Cómo provienen de esas dos tribus? De lo vil y de lo menospreciado ha escogido Dios. ¿Para qué? Para engrandecerse. Para engrandecerse. Muchas personas dicen, yo no me atrevo a decirlo. Yo creo que Saúl fue salvo. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Yo creo. Lo vamos a ver por qué más adelante. Yo creo. Porque la Biblia me marca algo muy interesante en este punto. Cuando viene la divina de Endor, ¿te acuerdas? Y que la consulta, ¿no? Y ahí está muy interesante. Y yo veo en Saúl cómo la gracia de parte de Dios se extiende de una manera tan fascinante, pero tan fascinante, que aunque él cometió demasiados errores, como David también, ¿a poco no? Esto nos muestra que Dios es el que tiene la última palabra y que Él se mueve por gracia cuando Él elige, mis hermanos, por gracia cuando Él elige y no por las obras. Y me encanta, vamos a verlo más adelante. Es muy interesante el texto con Saúl. Ahora, quiero entrar en mi conclusión de la siguiente manera, mis hermanos. En el verso 16 dice, de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo y salvará mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hacia mí. El clamor era malo, porque el clamor era que estaba de una forma negativa. Pero Dios ahí está cumpliendo lo que Él había decretado desde antes de la fundación del universo. Más adelante vemos toda la narrativa en la historia en donde se encuentra ya con Samuel, Saúl, y siguen adelante, comen juntos, le dan lo mejor. Saúl se siente menos, pero Saúl siempre se sintió menos ante todo, ante todos. Viene esta referencia que voy a hacer de Saúl, se sintió menos ante Goliat, ¿te acuerdas? Se sintió menos ante Goliat. Saúl debió de haber salido y dicho en el nombre de Jehová de los ejércitos, vamos en contra ejército, el Señor está con nosotros, pero Saúl se acobardaba siempre. Saúl se acobardaba ante David siempre, ¿sí o no? Se acobardaba ante Jonatán, ¿te acuerdas de Jonatán, su hijo? Se acobardaba ante él, siempre se acobardaba, porque era esa cobardía la traía
Ahí la traía, mis hermanos, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la historia de Saúl más a fondo. Pero esto aún a Dios no se le estaba escapando de las manos. Quiero concluir con esto, mis hermanos y hermanas, que esto es muy importante que lo veamos. Este es un tema que me alienta a mí y me muestra la seguridad que yo tengo en el Señor. ¿Has escuchado la frase, salvos siempre salvo? ¿Sabes a qué se refiere? No se refiere a que si yo cometo pecado, yo voy a estar siendo salvo siempre. No, se refiere salvo, siempre salvo. Si Dios dijo que yo soy salvo hasta que Él venga. Y algunos dicen y citan unos textos y mencionan lo siguiente. Dicen, pero es que Él dice, aquel que persevere hasta el fin, ¿será qué? Salvo. Ok, ¿quién es el que nos hace perseverar y que nos ayuda a perseverar? Dios mismo, el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar y Él nos preserva. Pero es que si fuera necesario, aún a los escogidos engañarían. Y ahí está haciendo una advertencia a nuestro Señor Jesucristo. Si se pudiera, está diciendo Jesús, aún a los escogidos engañarían, pero eso no será, es una advertencia de cómo será el engaño. Será tal el engaño que si fuera posible, aún a los escogidos engañaría, pero no es que nos vaya a engañar a nosotros. No sé si me explico, es una advertencia del gran engaño que se tendrá. No es algo que esté diciendo que los escogidos seremos engañados, porque una vez que Dios ha decretado que tú eres salvo y has nacido de nuevo, ¿sabes qué, hermano? Perseveramos hasta el final, hasta el final. Mira, te voy a poner este ejemplo. ¿No te has fijado que Dios te ha pasado a veces por pruebas bien fuertes, bien grandes, pero grandes e intensas, que dices que si tú no te has puesto a analizar, si yo no fuera cristiano, yo ya no estaría aquí? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes quién te ayudó a pasar esa prueba, en esa perseverancia, y cómo te preservó? Dios. Dios. ¿Te acuerdas de la parábola de la semilla, del sembrador, perdón? Habla de varias tierras y habla de la última, que dice, la buena tierra, esa semilla que cayó en buena tierra y dio fruto al 100%. Ese fruto es el fruto del Espíritu, si bien lo podemos ver ahí, pero ese fruto tiene que ver con la preservación. Dios preserva para que puedas dar fruto al 100%. Porque nosotros mismos, una planta no se riega a sí misma. Pablo lo dice, porque yo planté, Apolos regó, pero Dios es quien ¿qué? Da el crecimiento. El Señor da el crecimiento. Alguien sembró, y una vez que se siembra la semilla, nadie la arranca si cae en una tierra fértil, porque Jesús lo dijo. Y esa tierra fértil son aquellos nacidos de nuevo, mis hermanos. Y nadie hay quien arranque esa palabra de una persona que ha nacido de nuevo. Nadie, mis hermanos, nadie, porque Jesús dijo, a nadie puede arrebatar a mis ovejas de mis manos. Nadie, porque mi vida he puesto por ellas. ¡Wow! Y eso tiene que ser satisfactorio para todos los que somos sus hijos. Eso es su decreto, eso es su soberanía, eso es parte de su providencia, mis hermanos. Él dijo, Él hará y nos preservará hasta el final. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Yo soy cristiano para su gloria, para su gloria. Cantaré santo, santo, santo por la eternidad, porque Él quiere que así sea. Cueste lo que cueste, y será difícil, y será pesado, y será fuerte, pero no es con mis fuerzas, sino es que Él hace la obra en mí y me sigue ayudando a perseverar hasta el final, porque cuando venga, y si yo estoy aquí, sabremos que es el día y cantaremos santo, y nuestro espíritu se gozará y diremos, ya es la hora. Cuando los inconversos empiecen a gritar y empiecen a sentir temor, nosotros, por la obra gloriosa del Espíritu Santo que mora en cada creyente, diremos, ya es el tiempo. Y gloria a Dios, porque Él nos preserva. De veras, esta doctrina, el decreto divino,
la soberanía de Dios y la providencia debe de traer a nosotros muchísima tranquilidad. Yo sé que el día de hoy, a lo mejor, del 100% del día, de lo que va del día, de todo el día, perdón, todavía falta la noche, pero del 100% de todo lo que fue tu día, te acordaste yo creo que un 5% de Dios en el día, sin mentir. ¿A poco no? A lo mejor un 5, un 10, un 15, un 20, un 50, pero al 100% no te acordaste todo el día así completo, ¿verdad que no? Fallamos, ¿sí o no? Claro que fallamos, por supuesto que fallamos. Si fuera por obras, mis hermanos, ninguno de los que estamos aquí estaría delante de la presencia de Dios. Pero como es por Él y para Él, a Él sea solo la gloria. Amén. Porque fallamos todo el tiempo, 24/7, incluso en los sueños le fallamos a nuestro Señor. Le fallamos, pero porque estamos en Él, decimos gracias Señor Jesús. Benditos decretos, porque Él lo ha dicho y Él lo cumplirá, porque Él dijo que vendría y Él vendrá. Si estás pasando lo que estás pasando hoy, es porque Dios quiere que lo estés pasando ahorita. ¿Para qué? Un cristiano, ¿sabes cómo se caracteriza? Cuando pasa un momento complicado y un momento alegre, nos acercamos más a Dios. Más a Dios. Una persona no creyente, cuando viene la satisfacción de la vida, se aparta. Cuando viene el sufrimiento, se aparta. Pero un creyente sigue y persevera. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. ¿Cómo puedo ver a Cristo en este texto? Sin aplanarlo. Fácil. En Saúl. ¿Pero por qué? No estoy hablando de la persona, estoy hablando del rey, del oficio. Jesús tuvo 3 oficios: rey, sacerdote y profeta. Y en Saúl vemos, y en Samuel vemos el profeta, y a Saúl vemos como rey. Y aquí vemos la imagen de Cristo en los oficios que podemos ver aquí. Mis hermanos, el Señor es rey, mi Jesús es rey, Él es el soberano, Él lo decretó, Él te salvó a ti, Él me salvó a mí, y gloria a Dios por ello. Y si Él lo dijo, se cumplirá. Amén. Confiemos y descansemos en sus decretos divinos, en su soberanía, descansemos en ello. ¿Esto me aleja más de Dios? Para nada, me acerca más a Él, con acción de gracias, con benevolencia, porque Él escucha las oraciones más íntimas de tu corazón. Él está atento a Él, sin que tú las hayas expresado todavía. Él ya las conoce, porque Él sabe de que tienes necesidad. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque eres nuestro Rey, nuestro soberano. Gracias porque cada rey que aparece en las Escrituras nos apunta a la deficiencia de los reyes humanos y a que necesitábamos un rey perfecto, santo, sin errores. Gracias, Señor, porque cada rey, cada oficio del rey nos apunta al Rey perfecto. Hoy queremos agradecerte por este tiempo. Ayúdanos a perseverar, a descansar, que tú nos preservas para poder perseverar. Ayúdanos a hacerlo con alegría, porque a veces nos sentimos cansados, frustrados, desgastados por el día a día, Señor, pero aún en ese desgaste, en esa frustración, tú te glorificas, puesto que te glorificas en el Hijo y nos entiendes. Gracias, Señor. Hoy en tus manos nuestro corazón, en tus manos nuestra vida. Queremos solicitarte, por favor, que nos ayudes. Sabemos que escuchas nuestras oraciones, porque somos tus hijos. Y por los méritos del Hijo, nuestras oraciones llegan delante del trono de la gracia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por la redención. Gracias, de verdad, gracias. Y yo sé que mis hermanos aquí traen muchas complicaciones, algunos de ellos, o algunos menos, o algunos más, pero también traen muchas alegrías. Ayúdanos a disfrutar, cual sea la situación, confiados en que estamos refugiados en ti. Gracias por este tiempo, amado Señor. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia. Y si alguien trae, voy a orar para terminar
y si alguien trae alguna ofrenda, lo deja en la cajita que está a la entrada. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Queremos agradecerte muchísimo toda tu fidelidad y todo tu amor. Gracias por las sagradas escrituras que pudimos estudiar el día de hoy. Queremos pedirte que tú seas bendiciendo también las ofrendas y que bendigas los trabajos aquí representados, que nos libres de la avaricia como iglesia y que nos permitas seguir fortaleciéndonos en tu verdad. Gracias por todo tu amor, gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Alabado seas, Dios grande de Israel, y gracias, muchísimas gracias por todo tu amor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a avanzar. Queremos pedirte que nos bendigas y nos guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y que nos concedas tu bondad. Míranos con amor y danos paz para poner tu nombre en alto sobre cada persona. Ayúdanos a ser celosos, mi Señor, y aviva nuestros corazones. Yo quiero pedirte que avives nuestros corazones para desearte cada vez más y más y más. En tu nombre, Cristo, gracias por este tiempo. Amén. Familia, que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo a las 12. Para los miembros, a las 10:30 el domingo, hay reunión de miembros 10:30. El domingo dije que a las 10, me confundí, pero el domingo es a las 10:30, reunión de miembros. ¿Sale? Por favor, 10:30, primeramente el Señor, aquí nos vemos. ¿Sale? Gracia y paz.